Números que parecen que a las finanzas le viene bien, a la economía le viene bien, pero vamos a analizar todo el contexto con Martín Simonetta, economista. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Un Bien, placer enorme. un placer. Bueno, números que pueden ayudar a tener cierta expectativa respecto a que se vuelva a desacelerar un poco el tipo de cambio y que además el riesgo país vuelva hacia la baja para poder tomar deuda, ¿no? Algo que el presidente dijo que no necesitaba tomar. ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, sin duda la gran estrella de estas últimas horas es la baja del impuesto país, ¿no? La gran noticia eh, que era esperada, pero digamos siempre sorprende la implementación en un contexto donde había distintas noticias políticas, cuestiones parlamentarias de las que hemos hablado, que habían sido un golpe para el gobierno, y en este contexto es que se lanza lo que era una medida que se iba a implementar, que es la reducción del impuesto país, que afecta, por un lado, fuertemente a las arcas fiscales, porque pensemos que en los últimos meses la mitad del superávit tiene que ver con el impuesto país. Entonces, al recortar este impuesto país, ¿qué tiene que hacer el gobierno? También ver el otro lado y recortar justamente el gasto, ¿no? Lo que estamos viendo a partir de distintas medidas y este debate, por ejemplo, en torno, para poner apenas una muestra, del transporte a nivel nacional, provincial y especialmente en Cava, ¿no? Y en el AMBA. Claro, esa pregunta es la que se hace todo el mundo. Encontrar un superávit presionando cada vez más a los que les cuesta mantener el trabajo, a los que tienen un trabajo cuyos ingresos no equiparan lo que van a gastar. Muchos servicios están en torno al 60%, queda un 40% todavía para eliminar de subsidios, por ende puede seguir subiendo la tarifa. El punto es hasta qué punto no hay que tocar otro componente. Ahora se está bajando el acero, la importación de acero. ¿Esto va a beneficiar a la Argentina o beneficia a algún sector? Bueno, es muy importante, por un lado, regularizar, ¿no? Lo que es lo que tiene que ver con las importaciones, pero también nos estamos olvidando de la otra parte de la economía, que es la competitividad, ¿no? Y el peso de los impuestos, por ejemplo, sobre la competitividad de la Argentina y las posibilidades de supervivencia del sector privado en este marco. Así que es importante que Argentina ingrese al mundo, que regularice sus normas en materia de comercio internacional, sus normas cambiarias, pero también veamos la otra parte, ¿no? Que hay un efecto tenaza sobre el sector privado que tiene que ver con que el costo argentino no está bajando. Entonces, ahí hay un problema importante para resolver y que genera tensiones, ¿no? Más allá de las noticias de corto plazo que parecen positivas, ¿no? Ahí te lo pregunto, Martín, porque venimos transcurriendo varios meses del gobierno de Javier Gerardo Milei. Muchos planteaban esta famosa luz que se ve al final del túnel. Yo alguna vez dije, si esa luz no era el tren de frente, hoy, ¿qué crees más que está pasando? Porque estamos abaratando el acero con una obra pública totalmente frenada, con una construcción frenada y una caída muy fuerte en ese sector. ¿Abaratar el acero para qué? ¿Hay medidas que tienen que ver con los sectores o con la reactivación? Bueno, yo creo que esto se rige también parte un poco por esta pulseada que se da a nivel político y económico y el anuncio de buenas noticias y el cambio del eje de la atención de la opinión pública, ¿no? A veces, ahora estamos todos hablando del impuesto país y dejamos de hablar de otros temas como las cuestiones parlamentarias que sucedieron hace pocos días atrás. Entonces, el retomar la iniciativa tiene que ver con este mensaje y que estamos y la modificación de los ejes del debate, ¿no? Creo que tiene más que ver con esto que con la solución de los temas de fondo y es fundamental tener en cuenta que el motor de la economía y el motor de los votantes del gobierno es el sector privado
que justamente necesita recuperar esta competitividad a través de, por ejemplo, reducciones impositivas, porque ¿qué sucede si abrimos la economía y no estamos en una posición de competencia? Ya lo hemos visto muchas veces esto. Entonces hay que modificar, para modificar hay que modificar todo, ¿no? Y en tiempos que sean coordinados, si no los efectos pueden ser graves. Hemos visto también algunos indicadores como los informes de la UCA respecto de la pobreza que muestran algunos toman algunas muestras de la situación social, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos viendo a nivel económico y en la economía real. Yendo a la vida personal, alguien decía, la vida personal del gobierno, alguien decía, no hay plan B, esto es para siempre. Hablando del corazón, un poco de los chimentos, ¿pero esto se puede aplicar a la economía y justamente al cepo? Bueno, la idea es generar confianza a través de las medidas, mostrar que se va para adelante, que hay un sentido firme y es importante en economía lo que son las expectativas, ¿no? ¿Qué esperar? De acuerdo a lo que nosotros esperamos que vaya a suceder mañana, vamos a actuar hoy, vamos a elegir qué hacemos, ¿no? Si nos gastamos todos nuestros ahorros y mañana es el fin del mundo, o si el fin del mundo pasa a ser dentro de 1000 años, tenemos que actuar de una forma mucho más conservadora en este sentido. Entonces creo que estas medidas tienen que ver con mostrar la iniciativa, mostrar un retomar de la manija en términos de decisiones y decir, bueno, estamos manejando las circunstancias y podemos mejorar algunos indicadores más allá de lo que se está comentando en otros ámbitos de la economía real, por ejemplo. Claro, ahí en nuestra grilla tenemos un par de punteos de situaciones que de resolverse sabríamos exactamente cómo está la economía argentina. ¿Se puede crecer sin cepo? Bueno, habrá que verlo. ¿Puede haber un RIGI sin cepo? Habrá que verlo. ¿Puede haber un RIGI sin que se bajen los impuestos para las importaciones, entendiendo que muchos de los productos van a ser importados para poder desarrollar estas companías? Habrá que verlo, pero acá pones un punto que es ¿hasta cuándo Argentina va a seguir siendo un mercado standalone? Algo totalmente por fuera de los países emergentes, de frontera. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para que Argentina deje de ser un país standalone, que es un país, digamos, al que no le presta a nadie, que vive con lo opuesto, no con lo nuestro, digamos, tiene que demostrar capacidad de pago, confiabilidad, cuentas sustentables, como pasa también básicamente cuando vemos distintas alternativas o instrumentos que miden si pagamos nosotros nuestras deudas, la tarjeta de crédito, y en la medida que mejora nuestra calificación, hay más bancos dispuestos a prestarnos plata. Esto no es muy distinto que eso, ¿no? Entonces Argentina tiene que mostrar capacidad de pago, tiene que mostrar capacidad de cumplimiento, y no es tan fácil en términos de lo que viene en el próximo año 2025, y a la vez, al estar catalogados como un país de alto riesgo, tenemos un riesgo país elevado, el acceso al crédito es fuerte, ¿no? Y en la medida que no salgamos del cepo, el riesgo país va a seguir estando en niveles que si bien hoy ha bajado, pero pensemos el riesgo país de países vecinos como Chile, por ejemplo, Uruguay, Paraguay está en 100, 200 puntos, Argentina está en 1.400, 1.500 puntos básicos, que esto es para la gente que no está tanto en el tema, 15% anual más en dólares, ¿no? Esto significa una tasa de interés altísima y que no te presta prácticamente nadie, tienes que recurrir al fondo para mitigar y manejar los déficits. Yo ahí vamos a discutir mucho durante mucho tiempo, compararse con los países limítrofes. Ayer hablábamos con Paraguay y hablábamos de que la exportación de soja, si se abriera su exportación hacia China, sería 350 millones de dólares. Prácticamente en escala no se puede comparar un país con el otro. De hecho, Paraguay tiene una generación de energía en la misma represa que nosotros, a la cual le sobra y termina exportando esa energía justamente a nosotros. Por eso es muy difícil comparar los países, Martín. Vamos a seguir seguramente en esto de ida y vuelta constante. Gracias por estar acá.
Un fuerte abrazo y muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Chau, chau. Martín. Un abrazo. Martín Simonetta, economista, contándote un poco qué es lo que nos espera en la economía para los argentinos. Que ahora tenemos más información.